A continuación, para poder explicar la radiación de Hawking y cómo funciona esta, primero vamos a hablar del espacio de Planck, que es la física a la escala de Planck. Entonces, todo esto comienza con este señor, porque para poder hablar de la física a ese nivel, primero hay que hablar de la constante de Planck. ¿Y cómo surgió esta? Bueno, todo comenzó cuando este señor Planck quiso demostrar el fenómeno fotoeléctrico. Para poder demostrar él primero habló de la luz como un paquete de ondas llamadas cuantos. Más tarde, Einstein demostraría este fenómeno, gracias al cual recibiría el premio Nobel. Al demostrarlo, Einstein demostró la existencia de partículas, las cuales renombró como fotones. De esta manera, tenemos esta ecuación, llamada la relación de Einstein-Planck, la cual nos dice que la energía asociada a un fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia del fotón. Ahora, si tomamos en cuenta que lambda por la frecuencia es igual a la constante de la velocidad de la luz, tenemos como resultado que podemos reescribir la ecuación de la relación de Einstein-Planck como que la energía de un fotón es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda, lambda. Luego, podemos reescribir la constante de Planck de esta manera. H barra se llama la constante de Planck reducida, también llamada como constante de Dirac, que es igual a la constante de Planck sobre 2pi. Así podemos reescribir finalmente la ecuación de Einstein-Planck como que la energía es igual a la constante reducida de Planck o constante de Dirac por omega, la cual es la velocidad angular. Ahora, estos cálculos son muy precisos. Tenemos entonces que la constante reducida de Planck tiene un valor aproximado de 1.05 por el resto de décimas por 10 a la menos 34 en unidades de joules por segundo. Lo que está en paréntesis, ese número 11, nos indica el índice de error que tiene esta constante, el espacio a esa escala. Entonces, gracias a esta constante, tenemos la idea de que muchos físicos quisieron hacer mediciones las cuales fueran las mínimas posibles, aquellas en donde la escala cuántica ya no pudiera ser medible. De ahí es donde tenemos la escala de Planck. Ahora, ¿por qué es tan difícil hacer mediciones a esta escala? Justamente resulta que gracias a estos cálculos tenemos matemáticamente expresiones a las cuales exactamente a esa escala o por debajo de esa escala ya no es posible obtener mediciones. Por lo tanto, la escala de Planck es actualmente el límite de la física medible. Planck también desarrolló una serie de constantes universales del espacio, ya que tenemos que el espacio puede ser medido en términos de longitud, masa, tiempo, temperatura y carga. Entonces, gracias a esto podemos definir constantes de Planck para las cuales podemos obtener las mínimas medibles. De esta manera tenemos nuestra primera ecuación, llamada la longitud de Planck, que está definida como la raíz cuadrada de la constante de Dirac por la constante universal de la gravedad sobre la constante de la velocidad al cubo. Como podemos ver, ya que esta ecuación involucra solamente constantes, entonces el valor es muy preciso, el cual es este mostrado en pantalla. Esta longitud de Planck es definida como la longitud que recorre un fotón en el tiempo de Planck. Ahora, ¿qué es el tiempo de Planck? Para esto también tenemos su propia ecuación, la cual es muy parecida. Simplemente es la constante universal de la velocidad de la luz a la quinta. Y ahí tenemos el valor del tiempo de Planck, el cual se define de igual manera como el tiempo que tarda un fotón en recorrer la longitud de Planck. Gracias a estas dos definiciones, podemos llegar a una definición del principio de incertidumbre, donde relacionamos estas dos constantes y nos dice que ambas están relacionadas a la constante de Dirac. Tenemos entonces el principio de incertidumbre, donde nos dice que la incertidumbre de la posición y la incertidumbre del tiempo están relacionadas a la constante de Dirac, la constante de la gravitación y la constante de la velocidad de la luz, lo cual va a equivaler entonces a una multiplicación de la longitud de Planck por el tiempo de Planck. De esta manera, también podemos definir principios de incertidumbre para todas las cantidades medibles del espacio, como la masa, la carga y la temperatura. Entonces, tenemos esta segunda ecuación relacionada a la energía del fotón, donde nos dice que la incertidumbre de la energía y la incertidumbre del tiempo están relacionadas precisamente a la escala de Planck. Esto también nos afirma que no podemos obtener mediciones más chicas en intervalos de tiempo o intervalos de energía más chicos, porque estos tienen que ser exactamente iguales a la constante de Dirac, por lo cual
Debajo de esto no podemos obtener mediciones. Ahora, en el caso de la masa, esta es nuestra fórmula, la cual cambia un poco. Nos dice que la masa de Planck es igual a la constante de Dirac por la velocidad de la luz sobre la constante universal de la gravedad. Ahora, ¿cómo podemos definir la constante de la masa de Planck? La incertidumbre de la masa es igual a la constante de Dirac sobre la velocidad de la luz por un radio. ¿Qué significa esto? Esta incertidumbre nos habla de cuál sería la masa mínima que podemos medir. La masa mínima que podemos medir entonces está relacionada a una densidad de espacio por la constante de Planck sobre la velocidad de la luz por el radio en el que se encuentra esta densidad de masa. Debido a esta incertidumbre, tenemos entonces que cuando hacemos mediciones muy cercanas a la constante de Dirac, no podemos diferenciar si lo que estamos midiendo es partícula, antipartícula o energía. De la misma manera, entonces, tenemos la definición de la temperatura de Planck, que es llamada como la temperatura máxima que podemos medir. Esta tiene esta definición, que es la raíz de la constante de Dirac por la velocidad de la luz a la quinta sobre la constante universal de la gravedad por la constante de Boltzmann al cuadrado. Esto lo podemos reducir de la siguiente manera, como se muestra en pantalla. La masa de Planck por la constante de la velocidad de la luz al cuadrado sobre la constante de Boltzmann. De esta manera tenemos la máxima temperatura medible en unidades de Kelvin. Ahora, todo esto del espacio de Planck nos ayuda mucho a entender los fenómenos de naturaleza. Y como dije anteriormente, actualmente el espacio de Planck representa un límite para la física, ya que a escalas muy cercanas a la escala de Planck, iguales a la escala de Planck o incluso por debajo, no es posible obtener mediciones, lo cual representa una frontera. Ahora, la ciencia actualmente nos ha estado dando varias alternativas para tratar de resolver estos misterios, para tratar de obtener mediciones del espacio de Planck, para lo cual tenemos dos teorías. La primera teoría es la famosa teoría de la gravitación cuántica, la cual todavía no se tiene. La gravitación cuántica nos podría dar un acercamiento para poder obtener mediciones a la escala de Planck o incluso menores. Pero el problema es justamente definir esa teoría. Actualmente se dice que la radiación de Hawking es un primer acercamiento a obtener una teoría de la gravitación cuántica, ya que en su teoría Hawking involucra muchas de las constantes que utiliza Planck en sus ecuaciones, como la constante de Dirac, la constante de gravitación universal, la temperatura y la velocidad de la luz. Ahora, como una mención especial, una segunda teoría que trata de dar mediciones a la escala de Planck es la teoría de cuerdas, ya que la teoría de cuerdas nos habla que a la escala de Planck la masa se puede desdoblar en estas cuerdas de energía, las cuales matemáticamente pueden ser divisibles en alrededor de 10 dimensiones, las cuales están plegadas sobre sí mismas. Entonces, de esta manera, tenemos dos teorías que nos pueden acercar a descubrir la física a la escala del espacio de Planck.